El día de hoy hablaremos del tema de pulmones. Los pulmones son los órganos para la respiración, los órganos donde ocurre el intercambio gaseoso. Sin embargo, vamos a limitar esta clase a la anatomía, con algunos componentes de la función. Quiero empezar con esta imagen de los pulmones para hablar de las generalidades. Los pulmones suelen ser este color rosáceo. El pulmón derecho, es importante decir que no son del todo simétricos. El pulmón derecho es un poco más grande que el izquierdo. Mide 100 gramos más, este mide 600 gramos, este unos 500 gramos. Es un poco más pesado el derecho que el izquierdo. Veremos que por esa razón el derecho tiene 3 lóbulos y el izquierdo tiene 2 lóbulos, cosa que veremos después. Del otro lado vemos los pulmones de un paciente fumador. Vean los pulmones de este color, de esta tonalidad, y es el efecto que tienen algunas sustancias en la coloración del pulmón. Van adquiriendo con el tiempo, con la edad, esa tonalidad. Hablaremos antes de hablar propiamente de las estructuras de los pulmones, necesitamos entender un poquito la circulación de los pulmones, incluyendo la del corazón. Por ejemplo, recuerden que el corazón se divide en 2 bombas, una bomba derecha y una bomba izquierda. La bomba derecha, de color azul, recibe la sangre del resto del cuerpo por medio de las venas cava a la aurícula derecha, llega al ventrículo derecho, y del ventrículo derecho surge esta estructura denominada tronco pulmonar. El tronco pulmonar se bifurca en arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda. Explico este esquema debido a que normalmente los libros de anatomía nos ponen las arterias de color rojo y las venas de color azul, debido a la presencia de mucho oxígeno o poco oxígeno en las arterias y en las venas respectivamente. Pero cuando hablamos de los vasos de los pulmones, las arterias pulmonares suelen tener poco oxígeno, por lo tanto los libros de anatomía las esquematizan de color azul o incluso algunos de otro color, un poco más oscuro. En el caso de las venas pulmonares, son estas dos del lado derecho, 2 del lado izquierdo, que llegarán a la aurícula izquierda. Estas están representadas de color rojo. Es por eso que explicamos esto, para que las siguientes imágenes no nos confundamos con eso de los colores. ¿Qué le vamos a estudiar a los pulmones? A los pulmones les vamos a estudiar la forma. Recuerdan que los pulmones tienen una forma piramidal. Una pirámide tiene una base y un vértice. Hablemos primero de la base. La base tiene forma cóncava, de tal manera que esa base cóncava se va a ajustar a la superficie convexa del diafragma, como lo vemos en la imagen. Superficie cóncava del pulmón, cara inferior, sobre la convexidad de la cúpula diafragmática, en este caso la derecha, pero también está la del otro lado, la del lado izquierdo. Hay una base y hay un vértice. El vértice se prolonga sobre la primera costilla. Habíamos visto en la clase de cavidades pleurales, te dejamos el link en la descripción para que lo visites. Las cavidades pleurales, la pleura parietal, la cúpula pleural se extendía hacia la base del cuello. También le describimos caras al pulmón, tiene 3 caras. Hay una cara costal, que se extiende a lo largo de las costillas, sobre la superficie interna de las costillas. Hay una cara mediastínica, es la cara medial, la que está mirando al mediastino, y una cara diafragmática, es la cara inferior. También tiene 3 bordes. Los bordes tiene un borde anterior, tiene un borde posterior y tiene un borde inferior, que ahorita veremos cuándo toman relevancia. Al pulmón también le estudiaremos las impresiones que generan otras estructuras. Ahorita las mencionaremos. Primero hay que dejar 2 conceptos claros: la diferencia entre pedículo pulmonar e ilio pulmonar. El pedículo pulmonar vamos a definirlo como el conjunto de estructuras tubulares que conectan el pulmón hacia el mediastino. ¿Qué estructuras son estas? Tenemos a los bronquios principales, tenemos en este caso las arterias pulmonares, a las venas pulmonares, entre otras estructuras más pequeñas que nos van a ayudar a sostener al pulmón hacia el mediastino.
Entonces, cuando escuchen la palabra pedículo, es el conjunto de estructuras que une. Este conjunto de estructuras está cubierto por pleura. Pleura parietal, sobre todo, había una porción de la pleura parietal que se denominaba pleura mediastínica. Esa pleura mediastínica cubre a estas estructuras y se va a reflejar sobre la superficie del pulmón en forma de pleura visceral. En ese sitio, en ese mango de pleura que está cubriendo el pedículo, se une la pleura parietal con la pleura visceral. Es en ese sitio específicamente donde nos estamos uniendo. El siguiente concepto ahora es el hilio pulmonar. ¿Qué es el hilio? ¿Son estructuras? No. El hilio es el sitio exacto donde esas estructuras entran o salen del pulmón. Una cosa son las estructuras, el pedículo, y otra cosa es la zona donde entran o salen, el hilio. Hay libros que describen este hilio como el punto, si imaginamos una planta con su raíz, es el punto donde esa planta emerge de la tierra. El hilio sería el punto de la tierra donde emerge. El hilio lo podemos ver como una puerta de entrada o salida. A partir de ese manguito de pleura formado a nivel del pedículo, las dos hojas de la pleura parietal y la pleura visceral que están unidas se prolongan inferiormente y forman una estructura que se llama ligamento pulmonar. Este ligamento pulmonar lo pueden encontrar en otros libros como ligamento triangular. Se extiende en sentido inferior desde la cara medial del pulmón y va a rodear las estructuras, va a estar por debajo, de las estructuras del pedículo pulmonar. Muy bien. Aquí vemos una cara medial del pulmón o cara mediastínica del pulmón, donde observamos las estructuras que forman el pedículo. ¿Qué estructuras forman el pedículo? Están las arterias pulmonares, dijimos que están adelante. Es importante saber la relación anatómica. Esto nos va a servir, por ejemplo, cuando veamos un estudio de imagen, dónde está cada una de las partes del pedículo. Las arterias pulmonares están adelante y por encima. Voy a ponerlas de color morado. Adelante y por encima. Tenemos dos venas pulmonares que están adelante y abajo. Adelante y abajo. Aquí tenemos otra vena también. Y en la parte más posterior tenemos al bronquio principal. Dependiendo qué lado sea, se van a ver o las divisiones de los bronquios. Lo veremos después, solo quiero que vean la disposición. Las arterias pulmonares van adelante y arriba, las venas pulmonares van adelante y abajo, y el bronquio es la parte más posterior. También tenemos nervios y vasos linfáticos que están rodeando sobre todo a los bronquios. De esa forma los nervios y los vasos linfáticos entran o salen, dependiendo de la estructura de la que estemos hablando, del pulmón. Recordemos, es el hilio por donde entran o salen. Hablemos ahora de las caras de los pulmones. Y aquí quiero hacer la aclaración entre el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. ¿Por qué? Porque no es igual, son diferentes. Uno es más grande que el otro, uno tiene más fisuras que el otro, más segmentos que el otro. Por eso hay que hacer la aclaración uno por uno. Hablemos primero del pulmón derecho. La cara costal del pulmón derecho, ya dijimos, es la cara que se relaciona con las costillas que están laterales, hacia adelante un poco con el esternón y hacia atrás con las vértebras. ¿Qué observamos en esta cara costal del pulmón derecho? Primero que nada, observamos las famosas cisuras o fisuras del pulmón. Son dos. Voy a esquematizar de color azul esta fisura grande que se llama fisura oblicua. Fisura oblicua. Y de otro color, voy a poner de color morado, la fisura horizontal o fisura menor. Es cisura mayor u oblicua y cisura menor u horizontal. Recuerden que cada uno de los lóbulos tiene un nombre. Este es el lóbulo superior, este es el lóbulo medio y este es el lóbulo inferior del pulmón derecho. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos. En esta imagen podemos afirmar entonces que la cisura mayor o cisura oblicua está separando el lóbulo inferior del pulmón derecho del lóbulo superior y el lóbulo medio. Está separando uno de los dos, el inferior de los otros dos.
En cambio, la cisura menor o cisura horizontal está separando el lóbulo superior del lóbulo medio. Esa es la diferencia de una y otra. ¿Qué más hay que saber de estas cisuras? Su extensión en la superficie, ¿cómo podemos identificarlas? A lo mejor si abrimos el cadáver de un paciente, vemos las cisuras, pero en un paciente vivo, ¿cómo lo haríamos? No podemos abrirlo así nomás. Tenemos que estudiarlo, tenemos que saber la anatomía, la descripción topográfica externa de cómo se ven estas cisuras en la superficie. Entonces, la cisura, voy a poner ahí, la cisura oblicua empieza al nivel de la apófisis espinosa en la región posterior, apófisis espinosa de la cuarta vértebra torácica, de T4. Empezamos a un nivel posterior. Después va descendiendo. Acuérdense que la apófisis espinosa de la cuarta vértebra torácica, está la cuarta vértebra torácica que se articula con la cuarta costilla. Seguimos en la cuarta costilla, cuarto espacio intercostal, quinta costilla, quinto espacio intercostal. Y así vamos descendiendo. Veamos aquí. Contemos las costillas en la imagen. Es la primera costilla, segunda costilla, tercera costilla, cuarta costilla, quinta costilla y sexta costilla. Entonces podemos afirmar que la cisura oblicua comienza en la apófisis espinosa de la cuarta vértebra torácica, desciende por el cuarto espacio intercostal, quinta costilla, quinto espacio intercostal y termina a nivel, esto es importante, termina a nivel de la sexta costilla. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, ustedes tienen un paciente que recibe una herida por arma de fuego, un balazo, por ejemplo? Pongamos aquí, a nivel del tercer espacio intercostal. Tú sabes que el tercer espacio intercostal está por encima de la sexta costilla. Todos estamos de acuerdo en esto, está arriba. Entonces, tú sabrás que si está por arriba de la sexta costilla, no puedes lesionar el lóbulo inferior. ¿Por qué? Porque dijimos que la cisura oblicua está separando el lóbulo inferior del lóbulo superior y del medio. Por lo tanto, hasta ahorita solo sabemos que si la lesión fue por encima de la sexta costilla, solo le puedes dar a uno de esos dos lóbulos del pulmón derecho. ¿Ok? Entonces, esa es la razón por la que hay que saber la anatomía de esta fisura. Hablemos ahora de la cisura horizontal o menor. La cisura horizontal o cisura menor empieza desde el esternón a partir del cuarto cartílago costal, se extiende por el cuarto espacio intercostal en sentido lateral. Hay que aclarar, la oblicua era de posterior a anterior, esta es de medial lateral. Empezamos en el cuarto espacio intercostal, cuarto cartílago costal, después continuamos en el cuarto espacio intercostal y terminamos en la quinta costilla. De tal manera que si en el mismo ejemplo de la herida por arma de fuego, a partir del cuarto espacio intercostal, de ahí para arriba y de ahí para abajo, ya puedes saber muy bien qué lóbulo del pulmón derecho está lesionado. Si es por debajo del cuarto espacio intercostal, del cuarto cartílago costal, puedes asumir entonces que la lesión fue en el lóbulo medio del pulmón derecho. En cambio, si fue por encima del cuarto cartílago costal o bien del cuarto espacio intercostal a un nivel más lateral, puedes asumir que la lesión fue en el lóbulo superior del pulmón derecho. Lo que quiero que quede claro es que una lesión por adelante, un balazo por adelante, una herida por alguna herida, un objeto punzocortante en la región anterior, muy difícilmente va a dañar el lóbulo inferior, porque el lóbulo inferior se daña más en la región posterior. Eso quiero que quede muy claro. Muy bien. Esos son los límites de las cisuras. Pasemos ahora a la cara mediastínica del pulmón derecho. En la cara mediastínica es donde observamos estos famosos surcos, estas famosas impresiones. Hay que aclarar que estas impresiones se ven mucho mejor en el cadáver. No se ven tanto en un ser en vivo.
se ven más que nada en el cadáver. Recuerden que en la cara mediastínica del pulmón observamos las estructuras del pedículo pulmonar, tanto las arterias pulmonares, en este caso, esta imagen del néter, sí las pone de color azul. Aquí las venas están de color rojo. Recuerden que las venas están abajo y adelante. Y aquí las vías aéreas, que en este caso son los bronquios, están en la parte posterior. Bueno, ¿qué estructuras se imprimen? ¿Qué estructuras están causando una impresión en la cara mediastínica del pulmón derecho? Vamos a empezar por orden. A este nivel está una vena que se llama la vena cava superior. Si hay una vena cava superior, abajo debe haber una vena cava inferior. Entonces, las venas cava están formando impresiones en la cara medial del pulmón derecho. Esas venas cava llegarán a una cavidad del corazón que se llama aurícula derecha. Aquí estaría la aurícula derecha. La impresión del corazón en el pulmón derecho es por la aurícula derecha. De hecho, hay una cara del corazón que se llama cara pulmonar derecha, que lo forma principalmente la aurícula derecha. Ahí lo tenemos. Hacia arriba de la vena cava superior, recuerden que la vena cava superior se forma por detrás del primer cartílago costal por la unión de las dos venas brachiocefálicas. Entonces tenemos la brachiocefálica derecha y la brachiocefálica izquierda. Aquí no podría, sería un poco así, la brachiocefálica izquierda. Pero lo que yo quiero que observen es que después de la brachiocefálica sigue la vena subclavia. La vena subclavia estaría a este nivel. Está la vena subclavia y por detrás de la vena subclavia está la arteria subclavia. Es importante esto porque los vasos subclavios se relacionan con las porciones más apicales del pulmón. Una lesión en la base del cuello no solo puede lesionar el pulmón, el vértice del pulmón, también puede lesionar los vasos subclavios que están en esa región. ¿Qué más observamos en la cara mediastínica del pulmón derecho? Hay una vena muy importante del mediastino posterior. Recuerda que el mediastino posterior es lo que está por detrás del pericardio. Esa vena se llama vena ácigos, la vena impar. La vena ácigos que está a este nivel. La vena ácigos es una vena del mediastino posterior que se origina en el abdomen, va recogiendo las venas intercostales y otras venas y va a formar un callado, sobre todo al nivel de la vértebra T4. Forma este callado que pasa por encima, esto es importante. El callado de la vena ácigos pasa, lo vemos de hecho mejor en esta imagen, pasa por encima del bronquio principal derecho. Es una relación anatómica que tiene el bronquio principal derecho, que por encima de él pasa el callado de la vena ácigos y vean cómo termina desembocando en la vena cava superior. Y la última estructura, la vemos de hecho en esta imagen, es la impresión del esófago. Claro, se coloca más del lado izquierdo, pero también tiene una pequeña impresión en el pulmón derecho. Hablemos ahora de el pulmón izquierdo. Es parecido el pulmón izquierdo al pulmón derecho, simplemente que es un poco más pequeño y tiene menos lóbulos. Si tiene nada más dos lóbulos, que llamaremos lóbulo superior y lóbulo inferior, esos lóbulos superior e inferior están separados por una sola cisura, que se llama cisura oblicua. Aquí no tenemos una cisura transversa. Tenemos a la cisura oblicua o cisura mayor. Es más fácil entonces, dos lóbulos divididos por una cisura. Estos lóbulos, por ejemplo, el superior tienen prácticamente las mismas características. Sin embargo, hay que aclarar que en el lóbulo superior del pulmón izquierdo, la parte más inferior, esta región, tiene una escotadura, un escote en el borde anterior de la parte inferior del lóbulo superior. Esta región se llama escotadura cardíaca. Es un pequeño escote que el corazón imprime sobre este lóbulo superior. Y esta región, esta porción inferior del lóbulo superior se conoce como, llamémosle, la língula pulmonar. La língula pulmonar, veremos después, tiene dos componentes, dos segmentos, lingular superior y lingular inferior,
y es importante recalcar que pertenecen al lóbulo superior. Nos podemos confundir ahí porque la língula está abajo del pulmón y podemos pensar que está en el lóbulo inferior, pero recuerden, ¿quién limita los lóbulos del pulmón izquierdo? La cisura. Y la língula está por encima de la cisura, no por debajo. Hay que aclarar esto. ¿Qué estructuras se imprimen? Causan impresión sobre el pulmón izquierdo, prácticamente el esófago, prácticamente son las mismas. Arriba son los vasos subclavios igual. Solamente que aquí ahora tenemos al callado aórtico. Acá tenemos el callado aórtico, la aorta ascendente y la aorta descendente, la aorta torácica descendente. Son las principales estructuras que forman impresión sobre el corazón, sobre el pulmón, disculpa. Aquí tenemos una impresión para el corazón, sobre todo para el ventrículo izquierdo, quien forma el vértice del corazón, quien se apoya más sobre el pulmón izquierdo. Estos fueron las caras de los pulmones. Ahora, la importancia que tiene aprenderse estas cisuras, estos lóbulos, es por la anatomía de superficie, lo que te comentaba hace rato. Esto es la parte sencilla porque después se complica con segmentos, pero hablemos ahorita nada más de lóbulos. Dijimos entonces que la cisura, en el caso del pulmón derecho, la cisura horizontal empezaba en el cuarto cartílago costal, observen, primero, segundo, tercero en el cuarto, y llegaba hasta el quinto espacio intercostal, en la otra vista. Aquí tenemos quinto, sexto, y la cisura oblicua, esta se prolonga hasta la sexta costilla. Por lo tanto, imagínate que alguna vez tienes la situación de que te llega un paciente con una lesión en el primer espacio intercostal, digamos a la línea medio clavicular. La lesión es a este nivel. ¿Qué lóbulos? Obviamente se lesionó el pulmón, estamos de acuerdo todos en eso, el pulmón derecho, porque la lesión fue del lado derecho. Pero tienes que saber qué lóbulo se lesionó. En este caso es el lóbulo superior, porque los espacios intercostales que involucran al lóbulo superior son el primero, el segundo y el tercero. Ya de la cuarta costilla para abajo, cuarta costilla, cuarto espacio intercostal y quinto espacio intercostal, es nada más el lóbulo medio. Porque dijimos que a partir de la sexta costilla ya no hay lóbulo medio, ya tenemos el lóbulo inferior. Sin embargo, dijimos el lóbulo inferior no se ve del todo de una vista anterior, se ve más que nada de una vista posterior. Aquí tenemos las vértebras, voy a escribirlas: T1, T2, T3 y T4. Recuerden que a nivel de la apófisis espinosa de T4 empiezan las cisuras oblicuas de ambos pulmones, las voy a dibujar. Cisura oblicua del pulmón derecho, cisura oblicua del pulmón izquierdo. Entonces, imaginemos un caso donde a un paciente recibe un balazo, pero ahora por la espalda. Por encima de la cuarta costilla, de la cuarta vértebra torácica, la lesión correspondería al lóbulo superior. Pero por abajo, imaginemos, por ejemplo, debajo de la sexta costilla o de la séptima, a este nivel. ¿Qué lóbulo se lesiona? Es el lóbulo inferior. Vean entonces cómo el lóbulo inferior está más presente en la parte posterior del pulmón y no en la parte anterior. En la cara anterior del pulmón se veía más el lóbulo superior y el lóbulo medio. En la cara posterior del pulmón se ve más que nada el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Esa sería la diferencia. ¿Cómo distinguir entre lóbulos? Por los límites de las cisuras. Las cisuras te van a decir a qué lóbulo dañaste. Eso es lo importante de la anatomía de superficie. Aquí tenemos otra imagen del néter que prácticamente ejemplifica lo mismo. Pasemos ahora, antes de hablar de segmentos, tengo que hablar de la vía aérea del pulmón. ¿Cómo se divide? Es importante entender cómo están acomodados estas vías aéreas antes de hablar de segmentos. Hablemos primero de la tráquea. Tráquea viene de la palabra griego conducto áspero. Es un conducto áspero que mide aproximadamente unos 10 centímetros. Mide unos 10 centímetros. ¿De dónde a dónde va la tráquea? ¿Dónde empieza? ¿A qué nivel se origina la tráquea? Se origina en este cartílago que ustedes ven aquí. Lo veremos en el tercer parcial. Se llama cartílago cricoides. Cartílago cricoides.
En el borde inferior del cartílago cricoides, que está a nivel de la vértebra C6, la sexta vértebra cervical, ahí empieza la tráquea. Desciende la tráquea y termina en su bifurcación. Recuerden, es una línea imaginaria que cruza la tráquea a un nivel que cruza el disco intervertebral entre la cuarta vértebra torácica y la quinta vértebra torácica. T4, T5, es el nivel al que termina la tráquea. Ahí están los 10 centímetros de tráquea. ¿Cómo es la tráquea? Como les dije, es un conducto áspero. ¿Por qué es áspero? ¿Por qué tiene esa rigidez? Tiene que estar abierto para que pase el aire. No es como el esófago que está obliterado y solamente se va a abrir cuando hay un bolo alimenticio para la deglución. Este tiene que estar abierto. ¿Cómo le hace para estar abierto? Gracias a la presencia de estos cartílagos que se ven en su cara anterior en forma de C. Imagínense una C. La C tiene una parte abierta. Esa parte abierta está mirando hacia atrás. Es la parte de la tráquea, es la región de la tráquea que se une con el esófago. De hecho, lo vemos en esta imagen. Vean, este cartílago tiene una forma de C, es una C, donde la porción posterior es la que está abierta y se une. Aquí estaría el esófago, por ejemplo. Sería el esófago. Son muchos cartílagos, son de unos 16 a 20 cartílagos traqueales que mantienen abierta la tráquea, donde el último cartílago traqueal se va a prolongar por la parte inferior de la tráquea. De tal manera que si tú haces un estudio invasivo que se llama broncoscopía, vas a ver esa pequeña prominencia del último cartílago traqueal. Eso se conoce como la quilla en la tráquea, esa prominencia que se observa. La tráquea, la quilla de hecho, es esta región que ven aquí. Esto es una imagen de una broncoscopía donde se introdujo un tubo semirrígido por la tráquea de un paciente y se observa esta prominencia. ¿La carina qué es? La carina es el sitio donde la tráquea se bifurca en bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo, como lo estamos viendo aquí. Bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo. Hablemos ahora de los bronquios principales. Tenemos un bronquio principal derecho y un bronquio principal izquierdo. Hay que aclarar que no son iguales, no son simétricos, son diferentes. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que las estructuras del mediastino están empujando el bronquio izquierdo hacia arriba y hay una estructura que está aquí que se llama callado aórtico, está empujando la tráquea hacia la derecha. Esto hace que el bronquio izquierdo se eleve un poco y se haga más horizontal. Por lo tanto, aquí tenemos las reglas de cada bronquio. Más. Son opuestos prácticamente. Lo primero es que el bronquio, para empezar, los bronquios tienen una luz estrecha. Son aproximadamente, la luz de cada bronquio mide unos 1.25 centímetros, que es la mitad de la tráquea. La luz de la tráquea mide 2.5 centímetros. Pero específicamente, el bronquio derecho es más ancho. El bronquio izquierdo es más estrecho. Esa es la primera diferencia. Uno tiene su luz más grande, que es el derecho, otro tiene su luz más pequeña, que es el izquierdo. Hablemos ahora de la distancia. El bronquio derecho es más corto que el izquierdo, por lo que les había dicho ahorita. Imagínense que aquí está el corazón y las estructuras del mediastino que están empujando al bronquio principal izquierdo hacia arriba, y esto lo hace más grande, más largo. Repito entonces, el bronquio izquierdo es más largo, mide unos 5 centímetros. El bronquio derecho mide la mitad. Estoy hablando de la longitud, no de su luz. Dijimos que la luz es mayor en el derecho, en el izquierdo es más pequeña. La longitud es mayor en el izquierdo, menor en el derecho. Son las principales diferencias. Ahora, ¿cuál tiene mayor verticalidad? Es el derecho. El bronquio principal derecho es más vertical. Voy a borrar todo esto. El bronquio principal derecho es más vertical que el izquierdo. Entre ambos se forma un ángulo de 70 grados. No es del todo de 90 grados. En la carina se forma un ángulo de 70 grados. El derecho es más vertical que el izquierdo.
Y esto tiene una importancia al momento de la clínica, ya que cuando una persona se broncoaspira por algún objeto, un niño, por ejemplo, que está jugando con un juguete, una canica, una pequeña pelota, y este objeto llega a la vía aérea, es más probable que ese objeto llegue al lado derecho, al pulmón derecho. ¿Por qué? Porque dijimos que este es más vertical y es más ancho. Por lo tanto, el objeto es más probable que se aloje en el lado derecho. Ese es uno de los principios por los cuales hay que saber diferenciar entre la anatomía de los bronquios. Los bronquios después se siguen dividiendo los bronquios. Por ejemplo, en el caso de los bronquios principales, se dividen en bronquios lobares o bronquios secundarios. La palabra lobares viene del lóbulo, significa que cada bronquio lobar va a insuflar, va a administrarle aire a cada uno de los lóbulos. En el caso del bronquio derecho, se divide en bronquio lobar superior y bronquio lobar inferior, eparterial e hipoarterial, y el inferior se divide después para insuflar al lóbulo medio, y para insuflar al lóbulo inferior. Prácticamente al final vamos a tener 3 partes para insuflar a los 3 lóbulos del pulmón derecho. En el caso del izquierdo es diferente. En el caso del izquierdo, el izquierdo solamente tiene 2. Uno superior para el lóbulo superior y uno inferior para el lóbulo inferior. Voy a poner otro color. Insisto en esto otra vez. El bronquio principal derecho primero se divide en 2, pero el inferior se vuelve a dividir para insuflar a los 2 lóbulos, medio e inferior. Hay otra diferencia que nos faltó mencionar y eso es la división. Tenemos en esta imagen, vean, estas líneas que trazamos representan los hilios pulmonares. ¿Qué dijimos que eran los hilios pulmonares? El hilio pulmonar era el sitio de entrada y el pedículo eran las estructuras que entraban por el hilio o salían por el hilio. Entonces, es importante aclarar que el bronquio principal derecho, vean cómo se bifurca antes de entrar al pulmón, medial al hilio. Antes de entrar al pulmón. Ya cuando entra al pulmón ya son 2 bronquios secundarios. A diferencia, el izquierdo, vean, acá, a diferencia, el izquierdo, este no se bifurca antes de entrar al pulmón. Vean cómo el izquierdo entra al pulmón por el hilio y ahí mismo, dentro del parénquima pulmonar, se bifurca en dos bronquios secundarios. Repito entonces, el derecho lo hace por afuera del pulmón, o es decir, medial al hilio, y el izquierdo lo hace por dentro del pulmón o bien lateral al hilio pulmonar. Son las diferencias principales entre los bronquios. Como les te platicaba, puede haber aspiración de cuerpos extraños. Esta es una radiografía de un paciente que estaba en un procedimiento dental y una placa metálica se la aspiró. Pasó por la vía aérea y ¿dónde es más probable que se aloje? Es más probable que se aloje en el pulmón derecho, como hemos dicho. Es importante saber también la posición que tienen los pacientes al momento de estar analizando estos bronquios, porque si un paciente está en decúbito supino, es decir, acostado, boca arriba, y por ejemplo, una vomita, imaginemos que un paciente se broncoaspira con su vómito. El vómito llega a la vía aérea. Dijimos que primero va a ir al bronquio derecho. Y en este sitio, cuando estamos en decúbito supino, el líquido tiende a caer al segmento número 6. Es decir, a la región superior del lóbulo inferior. Normalmente, un paciente en bipedestación, voy a ponerlo de color azul, en bipedestación, el contenido suele ir a los segmentos basales, es decir, a los segmentos más inferiores, por gravedad, obviamente. Pero cuando estamos acostados, en decúbito supino, lo más declive es la parte posterior. Entonces,
Si nos preguntan alguna vez un paciente que vomita y se aspira con su propio vómito, es más común que ese contenido caiga al lóbulo superior, al segmento superior, perdón, segmento superior del lóbulo inferior. Prácticamente siempre va a ser el lóbulo inferior, pero depende de la posición es cómo se va a afectar. Hay un estudio llamado broncoscopía, como les platiqué ahorita, les puse esta imagen de hecho, donde se introduce una pequeña cámara con un tubo semirrígido para examinar la vía aérea. Se puede usar tanto como diagnóstico como tratamiento. A lo mejor se quiere tomar una biopsia de algún cáncer o se quiere obtener el mismo objeto que se atoró. Se puede observar la carina traqueal, etc. Aquí tenemos, por ejemplo, un video tomado de YouTube. Les dejamos el link si lo quieren ver más a profundidad en la descripción, donde se está introduciendo este tubo sobre la vía aérea. Vean cómo esta estructura era la epiglotis. Tenemos las cuerdas vocales. Esos son los restos piriformes. Vean la tráquea, aquí están los anillos traqueales. Vean la diferencia, la forma de C que tiene la tráquea, los cartílagos traqueales, y esta era la parte lisa de la tráquea. Y este sitio es la carina traqueal, lo que les dije que se llama la quilla. Tenemos un bronquio principal izquierdo y un bronquio principal derecho. El derecho es más vertical. Es la carina traqueal. Después de irnos por el derecho, ya sigue la subdivisión en bronquios secundarios. Bronquio secundario superior e inferior, con el que después, el inferior después se va a dividir en la porción inferior y media. Y de esta forma, así podemos llegar a las vías aéreas, obtener algún objeto extraño que se atoró o alguna muestra en especial. Espero que te haya gustado esta clase. Nos veríamos la siguiente, en la segunda parte de pulmones.